Bien, en esta segunda parte vamos entonces a ver, asociado a todos estos problemas de corrosión, con las distintas causas que hemos visto, qué tipo de protecciones podemos establecer para que determinados componentes estructurales o piezas mecánicas puedan estar protegidas justamente de los efectos de la corrosión. Un primer método es el de recubrimientos metálicos, ¿no? Son protecciones basadas en recubrir a los metales que se quieren proteger. Se basa justamente en el hecho de que al poner dos metales en contacto en presencia de una disolución se produce la corrosión de uno de ellos, que es el que vimos como principio de corrosión galvánica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si recubrimos el hierro con un metal situado por debajo de él en la serie electroquímica, como aluminio, zinc, que es el ejemplo que hemos dado, magnesio, el aluminio, el zinc o el magnesio serán los que sufran la corrosión, por estar por debajo del hierro, el zinc, el aluminio y el magnesio, dentro de la tabla de serie de potenciales electroquímicos. Entonces, el hierro se protegerá. Si nosotros eh, hiciéramos un recubrimiento con metales que estén por encima del hierro en esta tabla, lamentablemente el hierro no se va a proteger porque es el que va a funcionar como ánodo. Entonces, por ejemplo, no puedo aplicarle estaño, cobre o níquel, porque de ese modo yo produciría un efecto de corrosión sobre el hierro. Entonces, hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta respecto de cómo debe ser el recubrimiento. Para que realmente sea protector, tiene que ser lo más perfecto posible en términos que tiene que realmente cubrir bien toda la superficie, no tener fisuras o poros por los cuales sí se podría iniciar la corrosión. Es más, hasta a veces es negativo tener un sistema de protección de superficie si no es del todo perfecto, porque en los puntos donde se puede iniciar la corrosión, ahí la corrosión se va a desarrollar a una velocidad mucho mayor que si toda la superficie estuviera expuesta a una corrosión generalizada. Esto es el llamado fenómeno de pitting, donde las partes protegidas no se van a corroer, pero las pocas partes desprotegidas van a tener una corrosión a una mayor velocidad. Entonces, a todo esto hay que asegurarse bien ese resultado del recubrimiento metálico. Entonces la superficie debe estar preparada mediante un decapante y un desengrasado. En general, los desengrasantes que se utilizan son tricloroetileno, percloroetileno, soda cáustica, carbonato de sodio, benzina, alcoholes, etc. Entonces, con el decapado buscamos eliminar la capa superficial de óxido o de restos de recubrimientos anteriores. O sea, evidentemente tenemos que remover tanto capas de pintura como óxido o grasa que exista en la superficie. Ese decapado puede ser tanto mecánico como químico. En el caso del decapado mecánico se utilizan cepillos metálicos, chorros abrasivos, o sea, con aire comprimido, chorros de este fluido que contenga arena o granalla, o bien perdigones, de manera que generen, digamos, todo un pulido o decapado de la superficie. En el caso que el decapado sea químico, en este caso las piezas hay que sumergirlas en ácido sulfúrico diluido al 10% o en ácido clorhídrico diluido al 20%, aproximadamente 5 minutos, para que estos ácidos ataquen todos esos restos de elementos de la superficie y lograr un buen decapado. Los recubrimientos metálicos también se pueden realizar a partir de procesos de electrólisis. Entonces acá la protección se logra mediante una capa de metal protector. El metal protector va a ser el ánodo, porque va a ser el que en definitiva se va a poder disolver, que se deposita sobre un metal base que es el cátodo, ¿no? Ese metal base es el metal que nosotros queremos proteger de la corrosión. Esto se hace con un proceso electrolítico, en una solución electrolítica de sulfatos o cianuros del metal que quiero depositar. Entonces estas piezas se van a sumergir en este baño, suspendidas por bastidores, y los recubrimientos que más se utilizan en la práctica electrolítica es el cobreado, el aluminizado, el niquelado, el cromado, el cromo duro o cromado duro que se utiliza por ejemplo, en pistones de cilindros hidráulicos, el zincado y el cadmiado. Cada uno de estos elementos, más allá de que
logran una protección contra la corrosión en la superficie. Por otro lado, bueno, que sea de un tipo o de otro, será con qué otras propiedades mecánicas uno busca en la superficie del material que está protegiendo. Entonces, fíjense, acá hay un esquema de ese proceso electrolítico. Esta, por ejemplo, puede ser la pieza de hierro que quiero proteger, que es el cátodo. Entonces, en una cuba electrolítica, donde tenemos sulfato de aluminio como electrolito, vamos a sumergir a su vez una barra de aluminio. Esto va a generar una reacción química, digamos, va a generar un movimiento de iones, donde vamos a tener, digamos, un pasaje de iones de sulfato de aluminio que se van a descomponer en iones sulfato y aluminio metálico, y el aluminio metálico con, digamos, un valor de carga positivo por ser un ion metálico, va a asociarse aquí a la superficie del hierro por estar el hierro sometido a una polaridad negativa desde el punto de vista eléctrico. Entonces este proceso electroquímico justamente se llama de ese modo porque además de estar, de producirse en una disolución química determinada, tiene que estar ambas piezas sometidas a un potencial eléctrico determinado. En este caso la pieza a proteger, que es el hierro, que es el cátodo, tiene que estar a una polaridad negativa para que los iones aluminio positivos vayan y se depositen sobre esta superficie. Acá vemos un ejemplo similar en un metal cualquiera con un ánodo de cobre. Aquí tenemos entonces, este es el cátodo que tendrá polaridad negativa. Acá vemos la batería con polaridad negativa, la polaridad positiva está metida aquí en el ánodo, y de esta manera esta superficie de metal se va a proteger por una capa de iones de cobre, con lo cual se va a producir un proceso de cobreado. Hay otros tipos de protecciones, como los recubrimientos por inmersión, que consisten en sumergir las piezas en un baño fundido del metal protector durante un breve tiempo. Entonces ya en este caso estamos hablando de una impregnación tipo, digamos, directa, ya no a nivel de átomos, sino a nivel de directamente estar en contacto el material a proteger con un baño fundido del metal protector. En general se utilizan como metales protectores el zinc en el proceso galvanizado, el estaño, el aluminio y el plomo. Entonces aquí vemos una línea de una bobina de chapa, seguramente chapa de acero, que entra en una batea, donde en esta batea digamos, tenemos al metal, digamos, fundido, que queremos que quede adosado a la superficie de la chapa de hierro, ¿no? Y bueno, y vemos que en este proceso, luego de pasar por un elemento que va a, digamos, equiparar el espesor de la capa del material que queda adherido, y acá un secador, vamos a tener finalmente de este otro lado una bobina de chapa de acero, pero protegida. Esto puede ser, por ejemplo, lo que ocurre en un proceso de galvanizado. Bueno, también tenemos algunas otras formas de realizar estos procesos. Puede ser por inmersión, metiendo directamente la pieza que queremos trabajar en un baño, como vimos recién, pero también puede ser por centrifugado. En ese caso, lo que estamos haciendo es generar, digamos, a través de una fuerza centrífuga, esparcir, digamos, una protección de forma que se genere un film sobre esa superficie a proteger que sea parejo. Aquí vemos como en inmersión, en piezas, por ejemplo, que ya no son continuas, como el caso de chapas, tenemos en general líneas que tienen los elementos a proteger colgados, y que van viajando por una cadena que los, de alguna manera, los sitúa, digamos, en el, digamos, en el dispositivo en el cual vamos a poder generar esa aplicación de ese metal en la superficie, y luego, bueno, sigue su curso
en distintas etapas y normalmente para terminar siendo curado esto en un horno, ¿verdad? Para lograr el secado. Acá tenemos este ejemplo de estas piezas de acero que están siendo justamente sometidas a un proceso de inmersión para proteger su superficie. También podemos tener recubrimientos no metálicos en un esquema similar al anterior, como por ejemplo el fosfatado. Es un proceso que se utiliza muchísimo en automóviles desde hace ya algunos años, que consiste en sumergir a ese metal en una solución de ácido fosfórico. También puede hacerse esto en sales como nitrato de zinc, fosfato ferroso u otras sales también, con lo que podemos obtener una capa formada por un fosfato o sales del metal de hierro, y eso es una buena base para otros recubrimientos, como por ejemplo pinturas. Es decir, este recubrimiento no metálico, en el caso del fosfatado, sirve, digamos, para preparar la superficie para tener una buena adhesión de pinturas que actúen luego como recubrimiento. También tenemos otra modalidad de protección que se denomina anodizado. El anodizado también es una protección que está asociada a la superficie, digamos, de la pieza que se quiere proteger contra la corrosión. El proceso de anodizado es un proceso electrolítico donde se obtiene una pasivación del material, o sea, pasivarlo implica hacerlo no reactivo, ¿no? Para que no se corroa, y esto se hace a partir de incrementar el espesor de la capa natural de óxido en la superficie de las piezas metálicas. Entonces, de alguna manera, el anodizado es como un proceso de oxidación que uno genera, pero controlado, de manera que una vez que esa superficie quede oxidada por una capa protectora, la oxidación habitual o corrosión que podría ocurrir a posteriori va a estar frenada por esa capa protectora. Por ejemplo, en el aluminio se puede producir una capa de óxido protector mediante un tratamiento electrolítico también, en el cual el aluminio forma parte o forma el ánodo en una disolución ácida, ¿sí? Entonces, de esta manera puedo formar un óxido de aluminio parejo, uniforme sobre la capa de aluminio que evite una corrosión posterior. El anodizado también puede ser, como se denomina anodizado color. Esto se usa a veces en lo que es perfilería, para aberturas, y bueno, se le puede dar un tono determinado con algunos pigmentos para darle una coloración determinada a esa superficie. En función del tiempo que tendremos del proceso de anodizado, será mayor la profundidad de la capa protectora, que es la que aquí está marcada en azul en este gráfico que tenemos aquí. Aquí vemos algunos casos. Estos son todos materiales que están anodizados. Tenemos anodizado color, como podemos ver. Acá hay distintos tonos que se pueden usar. Acá tenemos el ejemplo de aberturas, cómo están sujetas a un anodizado color. El anodizado natural es el que deja a estas aberturas o a estos perfiles de aberturas directamente con el color aluminio natural. Bueno, este método no es nuevo. El método de esmaltado o enlosado se realiza aplicando sobre el metal una capa de borosilicato de calcio, potasio y plomo, y una vez secas las piezas se introducen en un horno donde se funde ese esmalte formando una capa protectora de tipo vítrea, es como un vidrio, digamos, es como un material cerámico. Entonces, en realidad estas sustancias, ¿no? El borosilicato de calcio, potasio y plomo, que se introduce o que se aplica en este caso vemos una bañera antigua, digamos, donde se aplica, bueno, se tiene que introducir en un horno donde eso se debe fundir y el esmalte va a formar la capa protectora. En general se usa para cacharros de cocina, o sea, el esmaltado que tienen ollas y otros elementos de cocina, electrodomésticos, artefactos de baño, y se utilizan bastante aún en la industria química. El inconveniente que tiene este tipo de recubrimiento es que no es de tipo elástico, o sea, tiene propiedades frágiles,
no es tenaz frente a un golpe, entonces puede saltarse parte de la protección si recibe un golpe, lo cual hará que esa zona se vea sometida a corrosión. Bueno, las pinturas también son un medio protector, entonces la protección a base de pinturas, de barnices, de lacas, de resinas sintéticas, actúan principalmente contra los efectos del agua directa o de la humedad ambiente. Pocas veces se obtiene una permeabilidad absoluta debido a la dificultad de lograr una capa homogénea y sin poros, ¿verdad? Pero bueno, es de todos modos un método de protección. La protección catódica es una consecuencia del mecanismo explicado ya de corrosión electroquímica, ¿sí? Que era una de las causas de corrosión donde importaba ahí cuál era el potencial, digamos, de cada uno de los elementos, ¿no? Y que estaba asociado a la electronegatividad de los elementos de la tabla periódica, especialmente los metálicos. El proceso de protección catódica básicamente consiste en incluir a la pieza que se desea proteger dentro de un circuito eléctrico, en el cual va a formar parte. En ese circuito la pieza a proteger va a actuar como cátodo y va a estar unida eléctricamente a un ánodo llamado ánodo de sacrificio. Esta protección tipo ánodo de sacrificio se utiliza muchísimo, está muy realmente difundida. Si queremos proteger, por ejemplo, un depósito de acero que contiene agua, se le añade al acero un ánodo de aleación de aluminio-magnesio, que esté en contacto con esa chapa, de forma que por cuestiones de tipo electroquímico se va a proteger el hierro a costas de consumirse o disolverse el ánodo de aluminio-magnesio. Entonces estos llamados ánodos de sacrificio que protegen al metal que uno quiere preservar de la corrosión, tiene que inspeccionarse permanentemente de manera de recambiarlos cuando ya se hayan consumido para evitar luego la corrosión de la pieza que se deseaba proteger. Esto es algo muy común que ocurra, por ejemplo, en termotanques domiciliarios, donde, bueno, tienen su ánodo de sacrificio, normalmente no se los controla, normalmente no se los recambia cuando se consumen, y a la larga eso termina afectando a la chapa del depósito de acero, que contiene el agua, obviamente, con el que trabaja el termotanque, y por lo tanto, entonces ahí se produce ya una corrosión que puede terminar en una pinchadura del recipiente. Además de aluminio y magnesio, también el zinc se utiliza como ánodo de sacrificio. Fíjense, acá tenemos algunas aplicaciones prácticas. Fíjense que estas son estructuras en contacto con el agua, en muchos casos en contacto con agua de mar. Entonces se ponen estas protecciones que están acá, que son los ánodos de sacrificio, en este caso para proteger, por ejemplo, toda esta estructura, ¿sí? Vamos a verlo también. Aquí vemos cómo son los ánodos sin uso. Toda esta masa es la parte anódica que se consume o disuelve cuando protege material. Entonces, fijémonos ahora, cuando el ánodo está usado, vemos que ha desaparecido todo este material porque se disolvió producto de la corrosión y producto de proteger a la parte de la instalación que se quería proteger. Acá tenemos, por ejemplo, también una instalación de cañerías. Aquí hay mucho acero y chapa de acero que está en contacto con un ambiente marino, muy corrosivo, y fíjense la cantidad de ánodos de sacrificio que están puestos por varios lados para tratar de proteger justamente toda esta instalación. Del mismo modo, esto también se utiliza en los, por ejemplo, cascos de los barcos, ¿no? Entonces, en los cascos de los barcos, en determinadas áreas, que no tienen que estar muy cercanas a, digamos, a donde tenemos la hélice del barco, se suele colocar justamente estos ánodos de sacrificio que están acá, diseminados por distintas partes del casco, y luego deben ser verificados para, bueno, digamos, para recambiarlos cuando sea necesario para seguir protegiendo la chapa del casco del buque, ¿no? Acá tenemos ya fotos de lo que veíamos recién en un croquis. ¿Ven? Estos que están acá son todos los ánodos de sacrificio, ¿sí? Aquí también, en esta región. Fíjense que es una cantidad importante que se utiliza porque justamente
digamos, es muy grande la superficie a proteger. Bueno, de este modo hemos visto todo el tema asociado a corrosión y protecciones, así que bueno, de aquí en adelante vamos a seguir desarrollando el tema metales y otros materiales, y a tener en cuenta siempre esta cuestión de la corrosión como una de las cuestiones que pueden generar un daño, digamos, no deja de ser una solicitación en el que está tomado en cuenta el medio en el que trabaja el componente estructural, y entonces si el medio es agresivo esto puede ocurrir y hay que tenerlo en consideración, dado que la respuesta de ese componente estructural puede estar afectado por estos problemas de corrosión.